Estimados estudiantes, continuaremos con la sesión, ahora enfocándonos en el flagelo bacteriano. El flagelo bacteriano es una estructura de movilidad que poseen algunos géneros. Podemos observar en estas imágenes que existen bacterias que son multiflageladas, como estas que están acá, otras que tienen un solo flagelo y que en este caso es un flagelo polar, bastante largo, algunas que en un polo tienen más de un flagelo, como lo podemos apreciar acá, y otras que tienen un flagelo que está por dentro del cuerpo de la bacteria. Por lo tanto, en este caso se habla de un endoflagelo. Los flagelos son apéndices filamentosos proteicos de algunas bacterias. Evidentemente tienen una función de movilidad, son extracelulares, ¿ya?, a excepción del endoflagelo, y son helicoidales, pueden ser semirrígidos y son responsables del movimiento de la bacteria, de todas aquellas bacterias que tienen esta posibilidad de moverse dentro de su medio ambiente. El flagelo puede realizar deslizamiento para moverse en forma continua y recta, o también puede realizar sacudidas o contracciones. Eso va a depender de la especie bacteriana en particular. Acá vemos una bacteria que tiene múltiples flagelos en su perímetro. Existen diferentes tipos de flagelación, entre ellas la flagelación monótrica, como la que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, donde existe un flagelo que sale desde uno de los polos de la bacteria. A eso le llamamos flagelación monótrica. Por otro lado, tenemos la flagelación lofótrica, que implica que en uno de los polos de la bacteria puedan existir más de un flagelo. También existe lo que llamamos flagelación anfítrica, donde en cada polo bacteriano estaría dispuesto un flagelo. Por lo tanto, existiría flagelo en ambos lados. Y la flagelación perítrica, que implica la presencia de flagelos en todo el contorno o perímetro de la bacteria. Excepcionalmente, también se puede encontrar una flagelación intermedia que se llama flagelación lofótrica anfítrica, que es una mezcla de la flagelación lofótrica y de la anfítrica, en la cual existen varios flagelos en ambos polos. ¿Cómo es la estructura del flagelo? El flagelo está formado por tres partes. Una parte que se denomina filamento, que está acá en amarillo. Una parte intermedia que se denomina gancho o hook, ¿ya?, del inglés hook, y que está en naranjo, ¿ya?, que sirve de conexión entre el filamento y una parte que se denomina cuerpo basal, que es el motor del aparato flagelar, la cual está formada por distintos discos. En general, todo el flagelo es proteico, ¿ya?, y fundamentalmente la proteína que forma el filamento se denomina flagelina. En cambio, el gancho o hook está formado por una proteína de 42 kilodalton que no tiene un nombre específico. Ahora, ¿cómo se va formando el filamento del flagelo? Nosotros observamos en la diapositiva anterior un cuerpo basal, un gancho y un filamento, que serían las partes naturales de un flagelo. Este cuerpo basal está formado por diferentes anillos o discos, que en el caso de algunas bacterias pueden ser 4 y en el caso de otras son menos, como el caso de las bacterias Gram positivo. En el caso de las bacterias Gram negativa, nos vamos a encontrar con el disco M, S, P y L. ¿Ya? Aquí podemos ver MS, P y el disco L. Ahora, ¿cómo la flagelina
¿ya?, que es la proteína estructural del filamento, es capaz de viajar desde el citoplasma bacteriano, el lugar donde es sintetizada por los ribosomas, y movilizarse, ¿cierto?, a través del cuerpo basal del flagelo, a través del gancho y llegar hasta el filamento y lograr ordenarse siempre en la parte distal del filamento. O sea, si observamos en estas imágenes, vemos que flagelina, que es esta proteína, siempre va adicionándose a la parte más distal del flagelo, ¿ya? Por lo tanto, el filamento va creciendo, ¿cierto? Siempre desde la parte más externa. Ahora, los flagelos también son conocidos antígenos y en este caso forman el antígeno H. Recuerden que H proviene de hook, que significa gancho. Por lo tanto, tienen una actividad inmunogénica particular, ¿ya? Sirven como inmunógeno y por lo tanto contribuyen en la clasificación a través de la serología de las bacterias. Acá podemos observar una bacteria gram negativa y una bacteria gram positiva y la disposición de su flagelo en cuanto particularmente a sus discos. Vemos que en la membrana citoplasmática se encuentra el disco M, ¿ya?, acá disco M, ¿ya?, y también podemos encontrar el disco S, el disco P y el disco L, ¿ya?, lo que implicaría, ¿cierto?, la presencia de 4 discos diferentes. Y por otro lado, en el caso de la bacteria gram positivo, nos encontramos con el disco MS, ¿ya? Hay 2 discos solamente acá. Después tenemos el gancho y, ¿cierto?, gancho y después el filamento. Ahora, el flagelo se mueve a través de rotaciones que se originan producto del movimiento de las proteínas que se sitúan en el disco M, que está ubicado en la membrana citoplasmática. Ahora, ese movimiento exclusivamente se debe a la fuerza motriz protónica, ¿ya?, donde el disco M, que está ubicado en la membrana citoplasmática, debe girar a través, ¿cierto?, debe girar producto de la presencia de un gradiente de protones. Cuando la bacteria está metabolizando activamente y ha sensado el medio ambiente en que se encuentra y en ese medio ambiente hay sustancias que sirven como atractantes, este disco M va a rotar. ¿Y cómo rota? En contra de los punteros del reloj, dado el desplazamiento que se produce debido a la entrada de protones que arrastran al disco y lo hacen moverse en forma, ¿cierto?, en contra de los punteros del reloj. Eso significa en forma levógira. Por otro lado, también es importante destacar que para que ocurra el movimiento de la bacteria no se utiliza la energía del ATP, solamente la fuerza motriz protónica. Bueno, el movimiento de la bacteria está dado por diferentes estímulos. Entre ellos existen lo que se denominan taxias y las taxias pueden ser de distintos tipos, ¿ya? La más reconocida en bacterias heterotróficas son las quimiotaxias, o sea, vale decir una respuesta de migración ante un gradiente de concentración de una sustancia química particular. Y esa sustancia química va a funcionar como un atractante y en algunos casos la bacteria se moviliza cuando encuentra también sustancias que son repelentes. Por lo tanto, funcionarían como atractantes los nutrientes y como repelentes las sustancias tóxicas para la bacteria. Bueno, excepcionalmente también podemos encontrar las fototaxias, que son la respuesta de migración frente a un gradiente de intensidad lumínica, ¿ya?, y las aerotaxias, que es la respuesta migratoria frente a un gradiente de oxígeno.
En este esquema se puede apreciar diferentes bacterias en un medio ambiente particular, en un medio ambiente neutro, donde no existen ni atractantes ni repelentes, y lo que tenemos acá es un capilar con una sustancia inerte. Como les decía, no tiene ni atractantes ni repelentes. Por lo tanto, las bacterias están quietecitas, no se movilizan en busca de sustancias químicas, ¿cierto?, que propicien su metabolismo. Por otro lado, en B podemos ver el mismo capilar, pero que está lleno de una sustancia química que funciona como atractante. Esto implica que las bacterias se van a movilizar en busca de los nutrientes ofrecidos por esa sustancia atractante y por eso se nota una mayor concentración bacteriana al interior del capilar y las bacterias concentradas tratando de entrar y tener acceso a los nutrientes ofrecidos en este ambiente. Por otro lado, en C tenemos sustancias, ¿cierto?, atractantes, sin embargo, en una baja cantidad, por lo tanto, podemos apreciar que hay igual número de bacterias tanto al interior del capilar como en el resto del medio ambiente. Y finalmente tenemos sustancias que funcionan como repelentes al interior del capilar y esto implica que las bacterias siempre se van a alejar del entorno donde existan esas sustancias que son nocivas para el metabolismo bacteriano. Ahora, ¿de qué manera la bacteria logra sensar su medio ambiente? Lo hace a través de quimiorreceptores. Y estos quimiorreceptores normalmente son proteínas que se encuentran alojadas en la membrana citoplasmática y en el espacio periplásmico de las bacterias. Por lo tanto, la respuesta de los estímulos o frente a los estímulos ambientales va a tener que ver específicamente con las sustancias que existan en el medio ambiente y que sean o no favorables para el metabolismo bacteriano. Si observamos con mayor detención, mayor especificidad el flagelo, vamos a observar acá el disco M y en este disco M, ¿ya?, que está aquí, que es todo este constituyente, disco M, disco S, disco P y disco L, M porque está ubicado en la membrana citoplasmática, el disco S en el espacio periplásmico, el disco P está ubicado en el péptidoglicán y el L está en la membrana externa. Disco o anillo, es lo mismo. Ahora, el disco M está formado además y contiene proteínas que controlan el movimiento de rotación, que son las proteínas MOT, ¿ya? Estas controlan el movimiento, ya sea a la derecha o a la izquierda, a favor o en contra de los punteros del reloj. Y por otro lado, las proteínas FLI, que son estas, que son las que cambian de giro hacia un lado o hacia el otro. ¿Ya? Estas producen el movimiento, estas cambian el giro. ¿Ya? Ahora, el gancho, que es la estructura central que tiene el flagelo, tiene una inclinación con un ángulo de giro particular. Ese ángulo de giro va a variar dependiendo del movimiento, ¿cierto?, o de las sustancias atractantes o repelentes que tenga en el medio ambiente la bacteria. Bueno, y el filamento que está constituido, ¿cierto?, por esta proteína flagelina. Es bastante delgado el flagelo. En algunas bacterias puede llegar a medir hasta 50 o 70 micrómetros de largo, ¿ya? Es bastante largo el flagelo en comparación con el tamaño mismo que tiene la bacteria. El disco M con movimiento levógiro va a producir un desplazamiento y el disco M con movimiento dextrógiro, vale decir a favor de los punteros del reloj, va a producir sacudidas o contracciones. O sea, siempre el movimiento va a darse, ya sea deslizamiento o sacudidas, cuando el disco M sea el que se mueve, ya sea en favor de los punteros del reloj, donde se van a producir sacudidas, o en contra de los punteros del reloj, en el momento en que se producirá el deslizamiento.
Así podemos ver esquematizado, por ejemplo, cómo la bacteria que tiene una flagelación perítrica o anfítrica o lofótica, ¿verdad? En general debe ordenar sus flagelos, ¿ya?, para producir el movimiento en línea recta y así avanzar hasta buscar a los atractantes. Cuando encuentre repelentes en el medio, la bacteria va a cambiar, ¿cierto?, el ordenamiento de sus flagelos y por lo tanto va a haber un desorden de los flagelos, en este caso de la flagelación perítrica, ¿verdad? Se desordenan los flagelos y ¿qué pasa con el movimiento de la bacteria? El movimiento de la bacteria es dando tumbos, saltos, una especie de brinco, hasta que logra ubicar nuevamente un ambiente dentro, ¿cierto?, del medio en que se encuentra que tenga atractantes. Y ahí vuelve a ordenar sus flagelos para hacer un deslizamiento, ¿cierto?, continuo sin saltos. Lo mismo lo podemos apreciar acá, una bacteria con flagelación monótrica, con un flagelo cuyo disco M gira en contra de los punteros del reloj, ¿verdad? Es capaz de movilizarse en línea recta, pero cuando ese mismo flagelo, producto del movimiento del disco M, gire a favor de los punteros del reloj, eso va a significar que el movimiento va a ser en tumbos. Ahora, cuando el movimiento sea en línea recta, aun cuando la flagelación sea perítrica, como en este caso, los flagelos van ordenados hacia un sentido de la bacteria, hacia un polo, siempre muy ordenadito, formando una especie de moño, ¿ya? Ahí el movimiento es continuo y si hay repelentes en el medio, el movimiento va a implicar, ¿cierto?, el movimiento del disco M a favor de los punteros del reloj implica que los flagelos se desordenan y la bacteria da tumbos. Acá podemos ver en esta diapositiva dos tipos de flagelación, la que hemos visto, una flagelación perítrica con un movimiento, ¿cierto?, por deslizamiento, cuando estos flagelos están ordenados hacia atrás formando una especie de cola de cometa, acá, ¿ya? Un moño se dice que se forma. Tenemos aquí el ejemplo de una bacteria gram negativa que tiene los anillos MS, el anillo P y el anillo L, ordenados según lo que ya hemos visto anteriormente. El flagelo sobresale del cuerpo de la bacteria hacia el exterior, pero en cambio en la bacteria Borrelia burgdorferi, nos vamos a encontrar con una situación distinta porque el flagelo es interno y va, ¿cierto?, por debajo de la membrana externa en esta bacteria. Podemos ver aquí, aun cuando esta bacteria también es gram negativa, el flagelo va por dentro. Y en este caso le vamos a llamar endoflagelo, ¿ya? Ahí está la membrana externa y el flagelo que está enganchado en uno o dos puntos, ¿ya?, va por debajo de la membrana externa. Aquí lo podemos ver, ahí hay un flagelo y otro flagelo, son dos puntos de anclaje, ¿verdad?, uno para cada endoflagelo y este va envolviendo a la bacteria para generar finalmente el movimiento. Respecto de la adherencia de los microorganismos, antes de referirme a la estructura de adherencia, es importante compartir con ustedes el hecho de que la adherencia es una parte importante de la infección. Si ocurre la adherencia y la adherencia del microorganismo da paso a la invasión y posteriormente a la colonización, vamos a tener un proceso de daño tisular y por lo tanto enfermedad. Ahora, la adherencia no siempre va a implicar enfermedad, ¿ya? Eso significa que el microorganismo puede adherirse en una etapa inicial, en una etapa temprana, pero el organismo puede reaccionar y evitar este proceso adherente, lo que impediría que se produzca la infección. Por lo tanto,
la presencia de microorganismos en el hospedador no siempre provoca la enfermedad. Sin embargo, la adherencia es vital cada vez que se produce daño tisular o infección. ¿Ya? Ahora, el proceso adherente tiene dos etapas. Una etapa que es reversible y una etapa que es irreversible. Una etapa reversible donde actúan fuerzas electrostáticas de anclaje, ¿ya?, que darán paso posterior a la adhesión, y fuerzas que tienen que ver, por ejemplo, con las fuerzas de Van der Waals o las atracciones hidrofóbicas, ¿ya? Todo ese tipo de interacciones adherentes donde el microorganismo se une por una atracción fuerte a una superficie son reversibles y ocurre desde el momento en que el hospedador se expone al microorganismo hasta 3 horas después. En ese momento la adherencia es reversible. Desde aquí si se inhiben estas fuerzas, ¿ya?, la adherencia deja de producirse y por lo tanto la enfermedad no llegaría a ser concreta. Por lo tanto, pasado este periodo de tiempo, ya para que ocurra adherencia probablemente intervienen estructuras específicas de adherencia como las fimbrias. Las fimbrias son estructuras de adherencia específica. Por lo tanto, en este caso va a transcurrir el tiempo, ya sea después de las 3 horas hasta las 24 o 48 horas, se va a asentar el proceso adherente, dado que sobre la superficie ya comienza a haber una adherencia específica de los microorganismos a través de estructuras que son especialmente, ¿cierto?, adherentes. Bueno, aquí en general existen una lista que nos habla de las adhesinas, las fimbrias, el glicocálix o la cápsula, el lipopolisacárido y los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. ¿Ah? Todos estos funcionan como estructuras de adherencia. Nosotros vamos a observar alguna de estas. Por ejemplo, la cápsula bacteriana. La cápsula bacteriana es una estructura de adherencia que tiene una naturaleza polisacárida, su estructura no es muy definida y puede almacenar agua. Solamente la presentan algunas bacterias y cuando la bacteria presenta cápsula tiene un poder virulento mayor, por lo tanto mayor patogenicidad, y sería esta estructura que está acá, ¿ya?, en una estructura polisacárida. Ahora, las cápsulas y las capas mucosas, que son estructuras de adherencia, siempre tienen una posición bastante externa en la bacteria y están formadas por polisacáridos. Podemos ver acá la bacteria y todo esto que está teñido en fucsia o rosado es cápsula. Todo cápsula, naturaleza polisacárida. Y lo mismo acá, está la bacteria ahí y lo que está por fuera como con un velo es cápsula. La cápsula lo que hace es impedir la fagocitosis, implica resistencia, ¿cierto?, y protección frente a la degradación de las bacterias por parte de los macrófagos y favorece la adherencia a las superficies, además de evitar la desecación de la bacteria, puesto que puede contener agua en su interior. Bueno, ¿cuáles son las bacterias capsuladas que tienen una connotación científica y una connotación médica importante? Son Klebsiella pneumonia, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis. El glicocálix es otra estructura de adherencia, es una capa mucilaginosa bastante desorganizada que no tiene una forma definida y que no se encuentra unido a la pared. También está compuesto por polisacáridos y por algunos pequeños polipéptidos, ¿ya? ¿Cuál es la función? Facilitar la adherencia, evitar la desecación y también puede contribuir a la patogenicidad y a la virulencia, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?,
la membrana, también observamos aquí elementos glicosilados, ¿ya? Aquí están los elementos glicosilados que van a formar el glicocálix. Se presentan de esta forma como una capa bastante laxa de polisacáridos, ¿ya? Se ven como una especie de estructura transparente, suelta por fuera de la bacteria, ¿ya? Y pueden presentarse normalmente unidos a lípidos o a proteínas, como en este caso. Aquí vemos glicolípidos con, ¿cierto?, estructura de glicocálix y proteínas que también tienen glicocálix sobresaliente. Bueno, es importante destacar que el glicocálix no solamente se da en las bacterias como en este caso, sino que también en algunas células eucarióticas como las microvellosidades intestinales. Esta es una foto de microvellosidad y aquí lo que vemos es presencia de glicocálix. Esta es una bacteria y esto es glicocálix. Lo que vemos acá es una placa de Petri con colonias bacterianas, ¿ya? Colonias bacterianas que ustedes pueden ver, donde se ve esta especie de gotita de agua. En realidad el glicocálix es muy pegajoso, dado que son colonias bacterianas, el glicocálix se acumula por fuera y forma esta masita transparente, ¿verdad?, de una estructura muy pegajosa, muy pegajosa. Acá, en comparación con colonias, ¿cierto? Ahí se notan colonias que no poseen glicocálix. Siempre las bacterias que produzcan glicocálix en medios sólidos, por ejemplo, son mucho más virulentas que las que no lo poseen. En este caso, esta sería más virulenta que esta de acá. Bueno, las lectinas también tienen una función adherente, son específicas y cumplen un rol de unir dos tipos de carbohidratos distintos. Por lo tanto, son específicas para unión de carbohidratos. Tienen un origen no inmune y tienen especificidad por residuos de carbohidratos, monosacáridos, glicoproteína y glicolípidos terminales o subterminales, ¿ya? Forman uniones covalentes reversibles con las moléculas de carbohidratos. Y los ácidos teicoicos y lipoteicoicos los vamos a encontrar presentes en bacterias gram positivo. Los ácidos teicoicos surgen a partir de polímeros de ribitol fosfato y surgen desde el péptido glicán proyectados hacia el exterior de la bacteria, mientras que los ácidos lipoteicoicos, ¿ah?, tienen una unión en la membrana citoplasmática. Constituyen un componente de la pared celular en las bacterias gram positivo, son polímeros fosfatados, ¿cierto? Se unen de manera covalente a residuos de ácido acetilmurámico, eso significa que se unen al péptido glicán a través de una unión lipofílica a la membrana citoplasmática, y eso ocurre en el caso de los ácidos lipoteicoicos. Son poco inmunogénicos, pero son capaces de estimular una respuesta por parte de los linfocitos B o la respuesta humoral específica cuando están unidos al péptido glicán. Aquí lo podemos ver, es un polímero de ribitol fosfato, ¿ya? Y aquí exactamente vemos un ácido lipoteicoico enganchado a la membrana citoplasmática y un ácido teicoico enganchado al ácido murámico. Vamos a terminar de ver los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Y para continuar en un ratito más con las fimbrias o pil.